Don Carlos se encontraba sentado en su pequeño departamento en las afueras de Guadalajara, mirando por la ventana cómo la ciudad despertaba a otro día caluroso de verano. Tenía más de 65 años, pero su cuerpo no lo traicionaba. Había pasado toda su vida trabajando en la construcción, levantando edificios, construyendo hogares para otras personas, pero jamás pudo construir uno para sí mismo. Había dedicado sus mejores años a su familia, siempre confiando en que lo que sembrara en sus hijos sería suficiente para cosechar un futuro lleno de amor y respeto. Pero como descubrió más tarde, la vida no siempre te da lo que esperas. Su hijo Martín y su nuera Sofía le habían propuesto hace unos meses un viaje familiar. Un descanso merecido, decían después de que su esposa Margarita hubiera fallecido 2 años atrás. Don Carlos pensó que quizás esta era la oportunidad para reconstruir los lazos familiares, para sanar esas heridas que aún dolían. Tras meses de preparativos, reservas y varias llamadas telefónicas llenas de promesas de momentos felices, el viaje estaba planeado: Cancún, una semana de sol-mar y por fin un poco de paz. Estaba emocionado. Después de todo, ¿quién no lo estaría? El sol, el mar, la posibilidad de disfrutar con sus nietos. Y quizás, solo quizás, recuperar algo de esa conexión con su hijo que se había ido desvaneciendo con los años. Aquella mañana, cuando entró al aeropuerto cargando su pequeña maleta de mano, no tenía idea de que todo aquello no era más que una ilusión. La mirada de Sofía desde el primer momento le había hecho sentir que algo no estaba bien. Ella sonreía con esa sonrisa que don Carlos conocía muy bien, la sonrisa de alguien que no está del todo feliz, pero que quiere aparentarlo. Martín, por su parte, se veía distraído, como si no estuviera realmente presente. La familia que había conocido y con la que había vivido tantos años ahora parecía estar cada vez más lejos. El momento llegó cuando pasaron por el control de seguridad. Don Carlos vio cómo su hijo y su nuera se adelantaban sin esperar ni un segundo por él. Sofía, con su maleta de lujo, lo miró por encima del hombro y le dijo casi sin inmutarse: «Nos vemos en el vuelo. Ya sabes, esto será bueno para ti, para desconectarte un poco». El hombre la observó confundido, como si no pudiera entender del todo lo que acababa de escuchar. «¿Pero a qué se refiere con eso?», pensó. Se quedó quieto en medio de la multitud, viendo cómo su familia se alejaba de él sin siquiera una mirada de compasión. De repente las palabras de Sofía resonaron en su cabeza. «Solo compramos tu boleto de ida, el regreso ya te las arreglarás». La frase retumbaba en su mente mientras observaba cómo se perdían entre las filas de pasajeros. Un frío extraño se apoderó de él, como si la realidad que había estado evitando se estuviera materializando frente a sus ojos. No era solo que lo habían dejado en el aeropuerto. Era la sensación de que lo habían dejado atrás, de que ya no formaba parte de sus vidas, de que se había convertido en una carga, un obstáculo que no podían esperar para descartar. Sin su maleta, sin una sonrisa de despedida, sin un plan de regreso. Solo tenía su pequeño bolso y su billete de avión de ida. Don Carlos comenzó a caminar hacia la sala de espera, su mente aún luchando por procesar lo que acababa de suceder. Miró su teléfono, pero no había mensajes. Nadie lo había llamado. El vacío que sentía era tan grande que le costaba respirar. Los murmullos de la gente, las conversaciones rápidas, el sonido de los niños correteando por el aeropuerto, todo parecía desvanecerse a su alrededor. La mayoría de las personas ni siquiera se detenían a mirarlo. Algunos lo observaban por un segundo, pero rápidamente apartaban la vista como si no quisieran ser testigos de lo que sucedía. Un par de personas lo miraron con pena, pero ninguna se acercó. Don Carlos se sentó en una de las sillas cercanas, apretando el bolso contra su pecho. A su alrededor las personas seguían con sus vidas, sus historias, sus viajes, mientras él se quedaba atrapado en el suyo, uno que ya no tenía sentido. Pasaron los minutos y luego las horas. Él no podía dejar de pensar en Margarita, en todo lo que había compartido con ella, los años, los sueños, las risas, los problemas. Todo lo que había construido ahora parecía desmoronarse. El amor, la familia, la seguridad que alguna vez tuvo ahora eran recuerdos difusos. Pensó en su hijo Martín. ¿Cómo había llegado a este punto?
¿Cómo podía ser que su propio hijo lo hubiera dejado atrás de esa manera? La última vez que se vieron, Martín le había prometido que todo estaría bien, que ellos como familia pasarían por este dolor juntos, y ahora allí estaba sentado solo en una terminal con un boleto de ida a un destino incierto. No podía evitar sentirse como si todo lo que había hecho por ellos hubiera sido en vano. ¿Era ese el pago por su dedicación, por su amor? Don Carlos respiró hondo tratando de calmarse. Miró a su alrededor viendo cómo las familias se reunían, cómo los niños corrían, cómo los padres se abrazaban antes de embarcar. Todos parecían felices, todos parecían estar en el lugar al que realmente pertenecían. ¿Y yo?, pensó. ¿Dónde encajo yo en todo esto? La pregunta rondaba en su mente, pero no encontraba respuesta. A esa edad, uno espera que sus hijos lo cuiden, que lo incluyan, que lo respeten. Pero lo que él había vivido en ese aeropuerto era el resultado de algo mucho más profundo, el abandono, la indiferencia, la traición. La familia que él había construido con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, ahora lo había dejado atrás. Y mientras todos seguían con sus vidas, él debía encontrar la forma de reconstruir la suya. Una sensación de determinación comenzó a llenar su pecho. No importaba lo que pasara, no importaba lo que sus hijos pensaran. Él no iba a ser un hombre olvidado. Se levantó de su asiento, dejó su teléfono en la mesa y miró al frente. «Esto no termina aquí», se dijo a sí mismo. Sabía que tenía que hacer algo. Tenía que seguir adelante, tenía que luchar por sí mismo. No permitiría que su vida fuera definida por la indiferencia de aquellos a quienes más había amado. «No soy invisible», pensó. «No voy a quedarme en la sombra. Es hora de tomar el control». Así, con ese pensamiento en mente, don Carlos comenzó a caminar hacia la salida del aeropuerto. No sabía a dónde iba exactamente, pero sabía que no iba a regresar a su casa con las manos vacías. No iba a dejar que esa fuera la última imagen de su vida. El viaje de vuelta comenzaba ahora. Don Carlos caminaba por el aeropuerto sin rumbo fijo, sintiendo el peso de cada paso como si su vida hubiera cambiado de un momento a otro. Mientras pasaba junto a las tiendas de recuerdos y los restaurantes llenos de turistas, la idea de regresar a casa vacío y sin esperanza lo hacía sentirse aún más pequeño. Pero algo dentro de él, una chispa de dignidad que aún no se había apagado, le impulsaba a no rendirse. «Esto no puede ser todo», pensó. «Tengo más que ofrecer que ser un lastre, que ser alguien a quien se le olvida». A medida que caminaba, sus pensamientos se agolpaban como una tormenta en su mente. La amargura de la traición de su hijo y su nuera lo consumía, pero no lo suficiente como para hacerle perder la claridad de lo que debía hacer. No podía quedarse allí atrapado en la decepción. Tenía que actuar y tenía que hacerlo pronto. No sabía qué, pero algo en su interior le decía que su vida podía cambiar. ¿Qué podía hacer? El dinero, por supuesto, era una barrera. Había usado los pocos ahorros que le quedaban para costear este viaje, convencido de que sus hijos lo necesitaban. En su mente era un esfuerzo familiar para sanar el dolor por la muerte de Margarita, su esposa. Pero ahora se encontraba solo con nada más que su determinación. No se iba a quedar con las manos vacías ni iba a volver a su casa como si nada hubiera pasado. Recordó lo que su esposa siempre le decía cuando las cosas se ponían difíciles: el que no lucha no vive. Carlos había estado luchando toda su vida por su familia, por su país, por su trabajo. Pero ahora tenía que luchar por sí mismo. Se detuvo frente a una pequeña tienda de electrónica dentro del aeropuerto. Necesitaba un teléfono nuevo. El suyo, aunque aún funcionaba, se había quedado viejo y lento, y ahora parecía un símbolo de la vida que había estado viviendo hasta ese momento. Lo había usado para mantenerse en contacto con su familia, con el mundo exterior, pero ahora no lo necesitaba para eso. Lo necesitaba para algo más, para cambiar su destino. Entró en la tienda y sin pensarlo mucho compró un teléfono básico, uno que pudiera usar para hacer llamadas y enviar mensajes. No iba a malgastar lo poco que le quedaba, pero al menos ahora tenía algo que podía usar para comunicarse con el mundo. Mientras caminaba hacia la salida, recordó que aún tenía la tarjeta de contacto de un viejo amigo de su juventud, un abogado llamado Luis.
Luis había sido su compañero de trabajo en la juventud antes de que ambos tomaran caminos diferentes. Aunque no habían hablado en años, Carlos recordaba bien lo que Luis le había dicho alguna vez: si alguna vez necesitas algo, búscame. Carlos había guardado esa tarjeta en su billetera durante años como un recordatorio de que en algún momento había personas que lo habían valorado. A pesar de todo lo que había sucedido, pensó que quizás ahora era el momento de llamar a Luis. No sabía qué esperar de esa llamada, pero algo le decía que debía intentarlo. Llegó al vestíbulo del aeropuerto y buscó una zona tranquila donde pudiera sentarse. Sacó su teléfono nuevo, introdujo el número de Luis y, con la esperanza de que todo no fuera un error, marcó. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara con una voz familiar. «Hola», dijo Luis, sorprendido pero amable. «Luis, soy Carlos», respondió con voz firme aunque un tanto nerviosa. «Carlos, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa?» Luis parecía genuino en su sorpresa, pero Carlos no tenía tiempo para perder. «Mira, Luis, no quiero molestar, pero necesito tu ayuda», dijo, dejando claro que no estaba buscando una conversación casual. «Estoy en un momento difícil. Me dejaron aquí, en el aeropuerto, sin dinero, sin plan de regreso. Mi familia. No sé qué ha pasado, pero me siento como si me hubieran dejado atrás». Luis permaneció en silencio por un momento, quizás procesando lo que Carlos acababa de decir. «Carlos, eso suena muy serio», dijo finalmente. «Pero estoy aquí para ayudarte, lo sabes. ¿Qué necesitas?» Carlos sintió un suspiro de alivio, como si una carga pesada se hubiera levantado de sus hombros. «No sé bien qué hacer, Luis», dijo sintiendo el nudo en su garganta. «Solo sé que ya no puedo regresar a la vida que tenía antes. Mis hijos me han dejado fuera como si no importara. Quiero cambiar mi destino a hacer algo por mí mismo, algo que no me deje atrás». Luis le dio algunas indicaciones. «Escucha, Carlos, hay algo que puedes hacer. Conozco un par de caminos legales que podrías explorar. Si te sientes así, como si estuvieras siendo dejado de lado, hay derechos para los adultos mayores, para las personas que están siendo explotadas emocional o económicamente por sus propios familiares. Pero necesitamos reunirnos a hablar de ello y lo haremos de manera legal». Carlos pensó por un momento. «¿Estás seguro de que puede funcionar?», preguntó. Luis respondió con determinación. «No solo puede funcionar, Carlos. Puede ser la clave para cambiar tu vida. Si has trabajado tanto por tu familia y te sientes traicionado, tienes derecho a luchar por tu dignidad». Esa fue la chispa que Carlos necesitaba. Había pasado su vida tratando de hacer lo correcto por su familia, pero ahora estaba listo para hacer lo correcto por sí mismo. Luis le indicó que lo esperara en su oficina al día siguiente. Carlos tomó un taxi al centro de Guadalajara, donde la oficina de Luis estaba ubicada. El viaje parecía largo, pero su mente no dejaba de pensar en las posibilidades. No sabía qué depararía el futuro, pero algo le decía que su vida no iba a ser la misma. Tenía que dejar atrás el dolor y la sensación de traición y avanzar hacia algo nuevo. No sabía qué sería exactamente, pero estaba decidido a averiguarlo. Al llegar a la oficina de Luis, fue recibido con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme. «Carlos, me alegra verte», dijo Luis, guiándolo a su oficina. La conversación fue directa y clara. Luis le explicó que había opciones legales para proteger sus derechos y que si realmente quería empezar de nuevo, debía considerar cambiar su testamento y sus bienes para asegurarse de que estuviera tomando el control de su vida, no dejándoselo a aquellos que lo habían dejado atrás. Fue una conversación larga, llena de detalles sobre cómo Carlos podía tomar las riendas de su futuro. La idea de hacer todo eso le daba miedo, pero también le traía un sentimiento de poder, de libertad. A medida que la tarde pasaba, Carlos comenzó a ver una pequeña luz al final del túnel, una posibilidad que no había considerado antes, una vida para él mismo, una vida donde no tuviera que depender de la aprobación de nadie más. Así, en ese momento, tomó la decisión. «Luis, quiero que me ayudes. Quiero hacer que mi vida cuente, y si tengo que empezar desde cero lo haré», dijo con firmeza. Luis asintió, entendiendo perfectamente. «Vamos a hacerlo, Carlos. Es hora de que tomes el control.
Al final de la tarde, Carlos salió de la oficina con una nueva perspectiva de la vida, una que no había tenido en años. La vida que pensaba que le quedaba ya no estaba marcada por la traición o la decepción. Estaba lista para ser reescrita, de nuevo por él. Carlos no pudo evitar pensar en lo que había sucedido en los últimos días mientras caminaba por las calles de Guadalajara. La sensación de abandono que había experimentado en el aeropuerto aún lo rondaba, pero ahora con el apoyo de Luis y una nueva perspectiva, algo dentro de él comenzó a cambiar. Se sentía más ligero, como si una carga pesada que había estado cargando durante años comenzara a desvanecerse. A medida que avanzaba por las calles, recordaba la vida que había llevado hasta ese momento. Había dedicado su vida a trabajar duro para su familia, a darles todo lo que podía. Pero ahora se encontraba solo sin el cariño y la gratitud que había esperado recibir a cambio. Las palabras de su nuera resonaban en su mente. «Solo te compramos un boleto de ida, el regreso lo resolverás tú». Esas palabras frías y distantes lo habían herido más de lo que había imaginado, pero ahora entendía que esa herida era una señal de que debía cambiar. Ya no iba a ser una carga, no iba a seguir siendo el invisible de la familia. Habíase llegado el momento de tomar el control de su vida. Después de la reunión con Luis Carlos, decidió que iba a hacer todo lo posible para protegerse y construir una vida para él mismo. No más sacrificios sin recompensa, no más esfuerzos que solo se valoraban cuando convenían. Decidió que era hora de dejar de ser el viejo, que todos dejaban atrás, el que solo existía para darles lo que necesitaban. Ahora iba a ser él quien decidiera, y lo primero que iba a hacer era asegurarse de que su vida, sus bienes y su futuro estuvieran bajo su control. Luis le había explicado claramente que podía modificar su testamento y que existían mecanismos legales que protegerían sus bienes de cualquier intento de manipulación por parte de su hijo y su nuera. Carlos había escuchado atentamente, y aunque la idea de cambiar su testamento le parecía un paso grande, sabía que era lo que tenía que hacer. Había dedicado años de su vida a construir una familia, pero ahora la familia se le había escapado de las manos. Si iba a dejar algo atrás, iba a ser para alguien que realmente lo valorara, no para aquellos que lo veían solo como un medio para un fin. Esa noche, mientras se encontraba en su habitación de hotel, Carlos sacó una hoja de papel y un bolígrafo. Sabía que tenía que escribir una carta para sí mismo, para recordarse lo que estaba a punto de hacer. «Hoy comienzo de nuevo», escribió. «Hoy dejo atrás las cadenas de la traición y la decepción y tomo el control de mi vida. No soy una carga, no soy un sacrificio. Soy Carlos y tengo el derecho de vivir para mí». Con cada palabra que escribía sentía que su determinación se hacía más fuerte. Había pasado tanto tiempo haciendo todo por los demás que se había olvidado de lo que era realmente importante él mismo. A la mañana siguiente, Carlos regresó a la oficina de Luis. Esta vez no solo iba a hablar de cambiar su testamento. Estaba decidido a iniciar una nueva vida, una vida donde pudiera ser el dueño de sus decisiones, donde pudiera vivir sin la constante sensación de ser dejado atrás. Luis lo recibió con una sonrisa comprensiva. «Carlos, ¿cómo te sientes?», preguntó. «Me siento diferente», respondió Carlos. «Como si algo dentro de mí hubiera despertado. Ya no quiero ser la persona que siempre está dando sin recibir. Quiero ser la persona que vive para sí misma, que tiene un propósito propio». Luis asintió. «Eso es lo que te hace falta, Carlos. La vida no es solo sacrificio, es también vivir para ti mismo, para lo que te hace feliz». Carlos tomó una decisión firme. «Quiero cambiar mi testamento. Quiero que mis bienes sean dirigidos a una organización que ayude a las personas mayores que como yo han sido olvidadas, explotadas, tratadas como cargas». Luis le sonrió admirando la claridad con la que Carlos había tomado esa decisión. «Eso es exactamente lo que debes hacer. Tienes el derecho de dejar tu legado de la manera que desees. Lo que pasó con tu familia, lo que te hicieron, no debe definir lo que vas a hacer ahora. Este es tu momento». Después de ese encuentro, Carlos se sintió como un hombre nuevo. Ya no era el hombre que había estado esperando la gratitud de su familia.
el hombre que había estado detrás de ellos asegurándose de que todo estuviera bien mientras ellos lo dejaban atrás. Ahora era un hombre que había tomado las riendas de su vida. Al día siguiente, Carlos comenzó a investigar sobre las organizaciones que ayudaban a los adultos mayores que habían sido maltratados por sus familias. Encontró varias que se dedicaban a ofrecer apoyo legal, ayuda financiera y emocional a aquellos que se sentían desplazados. La más interesante para él fue una llamada Hogar de Sabiduría, que proporcionaba refugio y cuidado a personas mayores en situaciones similares a la suya. Decidió que quería dejarle su patrimonio a esa organización. No solo por el bien de las personas que necesitaban ayuda, sino también porque le daba un sentido de propósito a su vida. Decidió que su legado sería uno de compasión, de apoyo a aquellos que como él habían sido dejados de lado. Con la ayuda de Luis Carlos modificó su testamento y dejó instrucciones claras para que todos sus bienes fueran donados a Hogar de Sabiduría. La sensación de liberación que experimentó al hacerlo fue indescriptible. Ya no se sentía atado a las expectativas de su familia. Había tomado una decisión por sí mismo y esa decisión lo había empoderado. A partir de ese momento, Carlos comenzó a reconstruir su vida. Comenzó a hacer nuevos amigos, a disfrutar de su tiempo, a viajar a lugares que siempre había querido conocer. Aprendió a pintar, a bailar salsa y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. La vida ya no giraba en torno a lo que su familia pensaba de él. Ya no era el viejo al que se le daba por sentado. Era un hombre que había elegido su propio camino y eso lo hacía sentir más vivo que nunca. La transformación de Carlos no fue instantánea. Le tomó tiempo sanar las heridas de la traición, pero cada día que pasaba se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo. Había tomado el control de su vida y ahora se sentía más libre que nunca. En su corazón sabía que había tomado la decisión correcta. Había dejado de esperar que otros lo validaran y había comenzado a validarse a sí mismo. Ahora más que nunca Carlos sabía que la vida estaba para ser vivida y él estaba listo para aprovecharla al máximo. Carlos había comenzado a entender algo fundamental: la vida no siempre se trataba de ser el apoyo para otros, de ser el que resolvía los problemas, de ser el que sacrificaba su tiempo y bienestar por el bien de los demás. Durante muchos años había jugado ese papel, el de ser el que siempre estaba dispuesto a ayudar a poner a los demás por encima de sí mismo, sin recibir nada a cambio excepto desdén y indiferencia. Pero ahora, después de su decisión de cambiar su testamento y dejar un legado a quienes realmente lo necesitaban, comenzaba a saborear lo que significaba vivir para él mismo, tomar decisiones por sí mismo y ser dueño de su destino. El proceso de sanación no fue rápido. La herida de la traición seguía presente como una cicatriz invisible que a veces dolía al recordarla, pero había algo en su interior que había cambiado. Ahora, en lugar de sentirse vacío, se sentía lleno de una nueva energía. Un día, mientras caminaba por el parque de su vecindad, Carlos se detuvo frente a una banca de madera. Se sentó, cerró los ojos y permitió que el sol acariciara su rostro. Respiró profundamente, sintiendo el aire fresco de la mañana llenando sus pulmones. En ese momento comprendió que la paz interior no era algo que se encontraba al hacer feliz a los demás, sino algo que se cultivaba dentro de uno mismo al dejar ir el resentimiento, al aceptar que algunas relaciones simplemente no estaban destinadas a ser lo que uno había querido. Aquel parque, aunque sencillo, le ofrecía algo que no había encontrado en muchos años: tranquilidad. Podía escuchar el canto de los pájaros, el sonido de las hojas moviéndose con el viento, el susurro de la vida que seguía adelante. No más cargas, se dijo a sí mismo. Ya no iba a arrastrar el peso de las expectativas de los demás. Estaba listo para dar ese paso, el paso hacia la libertad emocional. Carlos pensó en los días difíciles que había vivido, las largas noches en las que se sentía completamente solo incluso cuando estaba rodeado de personas. Se dio cuenta de que había permitido que su felicidad dependiera de aquellos que nunca supieron cómo valorar lo que había hecho por ellos. Había pasado años esperando que su hijo y su nuera lo vieran, lo reconocieran, lo apreciaran por lo que era, no solo por lo que podía darles. Pero en lugar de eso, había sido tratado como un objeto, como alguien al que se podía usar y luego descartar cuando ya no era necesario.
Esto tiene que cambiar, pensó. Y así lo hizo. En los meses siguientes, Carlos se sumergió en nuevas actividades, cosas que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo o valor de intentar. Empezó a aprender a tocar la guitarra. Siempre había amado la música, pero nunca tuvo la oportunidad de aprender a tocar un instrumento. Ahora en su tiempo libre practicaba acordes, canciones sencillas y poco a poco su habilidad mejoraba. Le gustaba la sensación de ser capaz de crear algo por sí mismo, de expresar sus sentimientos a través de la música. También comenzó a asistir a un grupo de lectura en la biblioteca local. Aunque al principio dudaba de sí mismo, temeroso de no estar a la altura de los demás participantes, pronto se dio cuenta de que la gente no lo juzgaba. Al contrario, lo recibieron con los brazos abiertos, apreciando su perspectiva única. Había algo liberador en ese entorno, podía compartir sus pensamientos sin miedo a ser juzgado, podía ser simplemente él mismo. Además, Carlos empezó a involucrarse en actividades comunitarias. Durante años se había centrado únicamente en su familia y en su trabajo, pero ahora descubrió el placer de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. Se unió a un grupo de voluntarios que se encargaba de ayudar a las personas mayores en su vecindario. Aunque sus primeras experiencias fueron algo incómodas, pronto se dio cuenta de que disfrutaba de la compañía de otras personas que, como él, habían sido olvidadas o ignoradas. Ayudarles a sentirse valorados y escuchados le dio un propósito renovado. Cada vez que escuchaba a un anciano contar su historia, Carlos recordaba por qué había decidido hacer cambios en su vida. Ya no quería ser el olvidado, el que pasaba desapercibido, el que era usado sin ser apreciado. Ahora, al ver a esas personas mayores, al sentir su gratitud por la atención que les brindaba Carlos, comprendió que lo que estaba haciendo no solo era sanar su propio corazón, sino también el de los demás. Comenzó a sentir una sensación de conexión, una red invisible de apoyo que lo unía a otros. Ya no estaba solo. Había aprendido a dar sin esperar nada a cambio, y lo hacía de todo corazón. Un día, mientras se encontraba en una de esas actividades de voluntariado, una de las mujeres del grupo le dijo algo que lo hizo detenerse a reflexionar. «Carlos, ¿alguna vez has pensado en compartir tu historia? Todos hemos pasado por momentos difíciles, pero lo que realmente importa es cómo seguimos adelante, cómo encontramos nuestro propósito, incluso cuando todo parece perdido». Esas palabras lo dejaron pensativo. Carlos había sido alguien que siempre había estado dispuesto a ayudar a los demás, pero nunca había compartido su propia historia, su lucha, su dolor. Quizás era hora de hacerlo. Quizás su experiencia podía inspirar a otros a encontrar la fuerza para seguir adelante, para dejar de ser víctimas de las circunstancias y tomar el control de sus vidas. Al llegar a su casa esa noche, Carlos se sentó frente a su guitarra, una guitarra que había aprendido a tocar con tanto esfuerzo, y comenzó a componer una canción. La letra hablaba de superar la adversidad, de encontrar la paz después de la tormenta, de tomar las riendas de la vida, incluso cuando todo parecía perdido. Con cada acorde, Carlos sentía que algo dentro de él se curaba. Al principio sus palabras fueron lentas, vacilantes, como si no pudiera encontrar la forma de expresar lo que sentía. Pero pronto las palabras fluyeron con más naturalidad, como si la canción ya estuviera esperando salir. «Ya no soy un hombre olvidado, ya no soy el que siempre se queda atrás», cantó suavemente, sintiendo el poder de sus propias palabras. A medida que la canción tomaba forma, Carlos se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Ya no era el hombre que había sido dejado atrás en el aeropuerto. Ya no era el hombre que había vivido para complacer a los demás. Ahora estaba viviendo para sí mismo, para encontrar su propia paz, para ser dueño de su vida. Y eso, pensó, era lo más poderoso de todo. La canción, aunque simple, representaba todo lo que había logrado. No solo había recuperado el control de su vida, sino que también había encontrado un propósito más grande. A partir de ese momento, Carlos sabía que nunca más se dejaría arrastrar por la corriente de la indiferencia. Había encontrado su fuerza, su voz, su camino, y esa paz, esa claridad que tanto había anhelado, finalmente había llegado. Carlos despertó una mañana sintiendo algo que no había experimentado en años, la sensación de que todo estaba en su lugar.
El sol se filtraba suavemente a través de las cortinas de su habitación y el aire fresco de la mañana lo envolvía mientras se levantaba de la cama. Durante tanto tiempo, su vida había sido un cúmulo de sacrificios, de decisiones tomadas en función de los demás, de expectativas impuestas por aquellos a quienes amaba. Pero ese día Carlos sentía que por fin tenía el control total de su vida. No era fácil, por supuesto. Nada en la vida lo era. Pero después de la amarga experiencia con su hijo y su nuera de la traición que había sufrido, se dio cuenta de que el precio de la paz era alto, pero que finalmente valía la pena pagarlo. Durante semanas había estado luchando con sus emociones. Aunque en su corazón sabía que había hecho lo correcto, al cortar los lazos con quienes nunca lo habían tratado con el respeto que merecía, había momentos en los que se sentía vulnerable, incluso culpable. A pesar de todo lo que había hecho por ellos, a pesar de los sacrificios de las largas noches en las que se desvivió por hacerles felices, su hijo y su nuera lo habían dejado atrás sin miramientos. Habían utilizado su bondad, y cuando ya no los necesitaban, lo descartaron como si fuera un objeto inútil. Ahora sentado en su pequeña casa de campo, Carlos entendía que ese momento había sido un despertar necesario aunque doloroso. Con cada día que pasaba se sentía más fuerte, más seguro de sí mismo. Había llegado al punto en el que ya no se preocupaba por lo que otros pensaran de él. Sabía que tenía que dejar ir esa parte de su vida, esa parte que siempre trató de cumplir con las expectativas ajenas. Ahora su único objetivo era encontrar su propio propósito, vivir en paz consigo mismo y con su pasado. Decidió que era hora de hacer algo más por sí mismo. Algo que siempre había deseado hacer, pero que nunca había tenido el valor de emprender. Quería viajar, no para escapar, sino para descubrir más sobre sí mismo, para vivir experiencias que lo enriquecieran como persona. Había pasado tantos años enfocado en las necesidades de su familia que nunca se permitió ser egoísta en el sentido más saludable de la palabra. Ahora se dio cuenta de que no era egoísta querer vivir para sí mismo. No estaba haciendo nada malo al priorizar su felicidad. Al principio no sabía bien a dónde ir, pero se dio cuenta de que su corazón deseaba conocer lugares que siempre había soñado, lugares llenos de historia, de cultura y de belleza natural. Decidió que su primer destino sería Oaxaca, una región que había visitado brevemente en su juventud y que siempre había querido conocer más a fondo. Recordaba las montañas que rodeaban la ciudad, el olor a tierra mojada, después de la lluvia, el bullicio del mercado local, las coloridas calles llenas de vida. Oaxaca tenía una energía única, una atmósfera que lo atraía. Así que comenzó a planificar su viaje. Compró un billete de avión, reservó un pequeño hotel en el centro de la ciudad y comenzó a investigar sobre los lugares que debía visitar. En cuanto tuvo todo listo, Carlos comenzó a sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Era un paso importante, un paso hacia su independencia, hacia el descubrimiento de sí mismo. Por fin iba a tomar una decisión por él mismo sin preocuparse por lo que los demás pudieran pensar. El día de su partida llegó finalmente. Carlos se levantó temprano con una sensación extraña en el pecho. No sabía si era nerviosismo o ansiedad, pero algo le decía que este viaje marcaría un antes y un después en su vida. Subió al avión mirando por la ventana mientras el avión despegaba, dejando atrás su hogar, su vecindad y, en cierto sentido, todo lo que había conocido. A medida que el avión ascendía, Carlos sintió que algo se soltaba dentro de él, como si estuviera dejando ir todas las ataduras que lo habían mantenido amarrado durante tanto tiempo. El aire era diferente allí arriba, más fresco, más limpio. Por fin, después de tantas batallas emocionales, sentía que estaba en el lugar adecuado. Al aterrizar en Oaxaca, fue recibido por el cálido aire de la región, un aire impregnado con el aroma de la tierra y las flores. La ciudad estaba llena de vida, los mercados eran un caos de colores y sonidos. Carlos pasó los primeros días explorando las calles estrechas, disfrutando de la comida local, probando mezcal por primera vez y conversando con los locales. Cada día sentía que se liberaba un poco más, que el peso de los años de sacrificio y sufrimiento se desvanecía. Durante una de sus caminatas por el mercado, un hombre le ofreció un pequeño sombrero de palma. «Este es el sombrero que usan los zapotecos, es hecho a mano y le traerá suerte», le dijo el hombre con una sonrisa sincera.
Carlos aceptó el sombrero y se lo puso en la cabeza. En ese momento algo en su interior cambió. Sintió que realmente estaba comenzando un nuevo capítulo. A medida que exploraba la ciudad, Carlos comenzó a hacer preguntas. Preguntó sobre la historia de Oaxaca, sobre su gente, sobre sus tradiciones. Se acercó a los artesanos, aprendió sobre el proceso de fabricación de los textiles, las técnicas ancestrales utilizadas en la construcción de los edificios y el simbolismo detrás de los rituales de la región. Cada conversación le enseñaba algo nuevo, algo que lo conectaba con una parte de él que había estado dormida durante años. En sus noches, Carlos se sentaba en el pequeño hotel, escribía en su cuaderno y reflexionaba sobre todo lo que había vivido. ¿Qué pasa ahora?, se preguntaba. Había dejado atrás a su familia, pero ¿qué significaba eso para su futuro? Se dio cuenta de que no necesitaba respuestas rápidas. No necesitaba encontrar todas las respuestas de inmediato. Lo importante era que por primera vez en mucho tiempo sentía que su vida era suya y solo suya. No tenía que dar explicaciones a nadie. Ya no dependía de las expectativas de los demás. Esa era la verdadera libertad. Mientras paseaba por las calles de Oaxaca, pensaba en su familia, en lo que había dejado atrás. Recordaba a su hijo, a su nuera, a todos aquellos momentos en los que había sido ignorado, rechazado. Pero ya no sentía tristeza, ya no sentía esa necesidad de hacerlos felices. Sabía que había llegado el momento de cuidar de sí mismo, de ser feliz por su cuenta, de encontrar su propia paz. En ese proceso de sanar, Carlos comenzó a comprender que la verdadera paz no se encontraba en la aprobación de los demás, sino en su propio corazón. Mientras observaba la puesta de sol en las montañas de Oaxaca, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: gratitud. Gratitud por el viaje que estaba haciendo, por el futuro que se abría ante él, por la oportunidad de reinventarse. La vida, pensó, no siempre se trata de lo que se deja atrás, sino de lo que se elige hacia adelante. Carlos comenzó a darse cuenta de que la verdadera libertad no solo se encontraba en los viajes y la desconexión temporal, sino también en la forma en que elegía ver su vida. Después de un par de semanas en Oaxaca, sintió que la ciudad había dejado una huella profunda en él. Había aprendido a valorar las pequeñas cosas, la comida que compartía con los locales, los paisajes que le robaban el aliento, las historias que escuchaba de personas que, aunque vivían de manera diferente, compartían un sentido común de dignidad y respeto por lo que la vida les ofrecía. Un día, mientras caminaba por un pequeño mercado, encontró una tienda de antigüedades que llamó su atención. Era una tienda pequeña, escondida entre otros puestos que vendían artesanías y recuerdos para turistas. La tienda estaba llena de objetos antiguos, de esos que cuentan historias sin necesidad de palabras. Carlos pasó un buen rato recorriéndola, observando cada pieza como si buscara algo específico. Fue entonces cuando encontró un pequeño reloj de pared, uno que parecía antiguo pero en perfecto estado. Lo cogió con cuidado y lo observó durante un buen rato. Algo en ese reloj lo atrapó, como si le hablara de tiempos pasados, de momentos que valía la pena recordar aunque ya no estuviera en ese lugar. Decidió comprarlo. Lo llevó con él a su hotel y lo colocó en la mesa junto a la ventana donde podía verlo cada mañana. Durante los días siguientes, Carlos comenzó a notar cómo las pequeñas decisiones que tomaba todos los días lo estaban cambiando. Había llegado a Oaxaca buscando algo, pero al final lo que había encontrado era un sentido de sí mismo que nunca había experimentado antes. Cada día, sin las expectativas de su familia, sin las demandas de su hijo y su nuera, le brindaba una paz que nunca pensó posible. A pesar de todo lo que había dejado atrás, empezaba a comprender que en realidad nunca lo había perdido todo. Empezó a viajar por otras partes de Oaxaca, buscando conectar aún más con la cultura local. Visitó comunidades rurales, interactuó con los pueblos indígenas que aún conservaban sus costumbres ancestrales, y en cada conversación Carlos sentía que se iba reconociendo más en esas personas. La forma en que vivían sus vidas, su respeto por la tierra, la familia y sus tradiciones lo hicieron reflexionar profundamente sobre lo que la palabra familia realmente significaba para él. En sus pensamientos, la familia ya no se trataba solo de sangre.
Se trataba de los lazos que uno construye a lo largo de la vida, no necesariamente por medio de la genética, sino por medio de las experiencias compartidas, el apoyo mutuo y el respeto. La familia no era un título, era una acción. Durante una de sus caminatas por los mercados, Carlos conoció a un hombre llamado Mateo, un artesano que se dedicaba a crear hermosas piezas de cerámica. Mateo era un hombre mayor con la piel curtida por el sol que hablaba con una sabiduría tranquila y profunda. Se acercó a Carlos y comenzó a hablarle sobre su trabajo, su vida en el pueblo y su familia. La vida no se mide por lo que tienes, sino por las huellas que dejas en los demás, le dijo Mateo mientras le mostraba una de sus piezas más preciadas. Carlos se quedó en silencio reflexionando sobre esas palabras. La huella que uno deja en los demás, pensó, es el verdadero legado, no lo que se hereda materialmente, sino lo que se da con el corazón. Después de ese encuentro, Carlos se dio cuenta de que su vida no tenía que girar en torno a los errores del pasado. No podía cambiar lo que había sucedido con su hijo y su nuera, pero sí podía decidir cómo seguir adelante. Ya no se sentía como una víctima. Había dejado de ver la situación como una gran pérdida y comenzó a verla como una oportunidad para construir algo completamente nuevo. Cuando regresó a su pequeño apartamento en Oaxaca después de varios días explorando, decidió que era el momento de tomar medidas para empezar de nuevo. Ya no podía esperar que su familia lo reconociera. Sabía que probablemente nunca recibiría una disculpa o un acto de arrepentimiento de parte de ellos, pero había algo que sí podía hacer. Podía elegir construir una vida donde no dependiera de ellos, donde pudiera ser feliz sin esperar nada a cambio. Un día, mientras caminaba por las calles de Oaxaca, tuvo una revelación. En el pasado, siempre había querido ser aceptado por su familia, siempre había luchado por encajar en sus expectativas. Pero ahora se dio cuenta de que no necesitaba la validación de nadie más que de él mismo. Ya no importaba si lo aceptaban o no. Lo que realmente importaba era cómo se veía a sí mismo. Decidió que iba a hacer de su vida lo que él quisiera. Ya no iba a sentirse culpable por priorizarse a sí mismo. En lugar de centrarse en lo que había perdido, se concentraría en lo que había ganado. Ahora tenía una oportunidad de vivir para él, de ser dueño de su destino. Al principio el cambio fue pequeño, casi imperceptible. Empezó por tomar decisiones sin consultar a nadie, sin esperar la aprobación de su hijo o su nuera. Se inscribió en clases de cocina en Oaxaca, decidió aprender a hacer mezcal y se unió a un grupo de amigos que se reunían a tocar música tradicional de la región. En cada nuevo paso sentía que se liberaba aún más. Un día decidió hacer algo realmente radical. Después de pensarlo durante varias semanas, se acercó a una agencia de viajes local y reservó un pasaje a Cuba. Quería conocer la isla, ver cómo vivían las personas, allí conectarse con la historia de la revolución. Durante mucho tiempo había soñado con este viaje, pero nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora, sin las cadenas de las expectativas familiares, por fin podía hacerlo. Carlos no le contó a nadie. No le dio explicaciones a su hijo ni a su nuera. Simplemente se embarcó en el avión con la sensación de que por fin estaba viviendo una vida sin ataduras. En Cuba, Carlos se sintió como nunca antes. Caminó por las calles de La Habana, habló con los lugareños, aprendió sobre su historia, su lucha y vio cómo las personas, a pesar de las dificultades, mantenían su dignidad y esperanza. Cuba, con su caos y su belleza, lo inspiró profundamente. Estaba viviendo una vida nueva por fin en sus propios términos y no podía estar más feliz. Mientras recorría las calles de La Habana, Carlos pensó que en su país las personas que alguna vez fueron importantes para él lo veían como un hombre viejo quizás obsoleto. Pero en Cuba se dio cuenta de que las personas no lo veían por su edad ni por su pasado, sino por lo que estaba haciendo, por su disposición a aprender y a vivir el presente. Durante una de sus caminatas por la ciudad, un joven cubano se le acercó y le preguntó si quería acompañarlo a un café. Carlos aceptó y mientras conversaban, el joven le preguntó sobre su vida en México. Fue la primera vez en mucho tiempo que Carlos se sintió realmente escuchado, como si alguien se interesara por su historia, no por lo que podía darles, sino por lo que había vivido. Esa noche, mientras descansaba en su habitación del hotel, Carlos pensó en todo lo que había dejado atrás.
Sabía que no regresaría a la vida que tenía antes. Sabía que su relación con su hijo y su nuera ya no sería la misma. Pero eso ya no le importaba. Había encontrado su propia paz, su propia identidad, y eso era todo lo que necesitaba para ser feliz. Y lo que había aprendido en Cuba, lo que había aprendido en Oaxaca, era que la vida no se trataba de lo que uno tiene o de lo que uno ha perdido. La vida era acerca de lo que uno decide hacer con el presente, de cómo uno elige vivir ahora sin importar el pasado. Mientras observaba la puesta de sol en La Habana, Carlos se dio cuenta de que por fin había encontrado lo que había estado buscando durante tanto tiempo: su propia libertad.